En esta presentación vamos a hablar de la estabilidad hidráulica del manto principal. Como ya se ha comentado previamente, el manto principal es el elemento más importante desde el punto de vista económico, tiene un elevado coste relativo y está constituido por piezas de hormigón de gran tamaño o escollera pesada. Hay que tener presente que en la viabilidad, en los estudios de viabilidad de diques en talud, el manto principal o el diseño del manto principal va a ser el elemento crítico. Entonces, en esta presentación lo que vamos a hablar es de uno de los aspectos más importantes del manto principal. Vamos a hablar de su estabilidad hidráulica. ¿A qué llamamos estabilidad hidráulica? Estabilidad hidráulica, genéricamente se puede decir que es la relación que existe entre la resistencia que tiene el manto principal, específicamente, por ejemplo, la masa o el peso de los elementos que conforman el manto principal, y las acciones que recibe, fundamentalmente, la altura de ola de ataque a la estructura. La primera formulación que existió sobre estabilidad hidráulica la planteó el profesor Iribarren en los años 30. Es esta fórmula que vemos aquí. Bien, hasta los años 50 no apareció una nueva fórmula así, digamos, que fuera generalmente utilizada por los ingenieros de una manera amplia. Específicamente esta fórmula, la fórmula de Hudson, que es derivada de la fórmula de Iribarren, como podemos ver se parecen mucho estas dos fórmulas, está algo más simplificada, ha sido utilizada profusamente desde que nació hace más de 50 años y todavía se utiliza en fases preliminares de diseño. A lo largo de este curso vamos a utilizar mucho la fórmula de Hudson generalizada para hacer estudios de prediseño o para prediseñar los diques. En esta fórmula de Hudson vemos que en un lado de la ecuación tenemos el peso de los elementos del manto y en el otro lado de la ecuación está la altura de ola de ataque a la estructura elevado al cubo. Aquí tenemos el peso específico relativo sumergido de las piezas. Aparece aquí el talud de la estructura, aquí está la densidad del hormigón o de la piedra, y aquí tenemos los elementos fundamentales que conforman. Y este caso D, que es el coeficiente de estabilidad, que es un coeficiente que depende de la forma geométrica que tiene la piedra. Bueno, pues estas relaciones es lo que vamos a llamar estabilidad hidráulica, la relación que existe entre el peso de las piezas que forman el manto y las características estructurales e hidráulicas de la estructura. Bien, podemos decir que si diseñamos un manto para un dique, el peso de los elementos del manto que necesitamos colocar en esa estructura depende de muchos factores. Aquí tenemos una lista de factores. Aquí tenemos la altura de ola significante de ataque a la estructura, tenemos el peso específico de la piedra o del hormigón, del agua, el talud de la estructura, el periodo del oleaje, la permeabilidad del núcleo, etc. La duración de los temporales, la porosidad del manto, el tipo de pieza, muchas variables. Normalmente, para hacer prediseños, para diseñar esas estructuras, no podemos considerar todas las variables. Entonces, normalmente utilizamos alguna fórmula, por ejemplo, la fórmula de Hudson, para hacer prediseños. De esta fórmula original de Hudson, que se utilizó en el pasado, donde H era un oleaje regular que se producía en el laboratorio y las piezas se estudiaban y al final se proporcionaba un coeficiente de estabilidad que servía para diseñar, pues de esta fórmula se ha derivado con los años, con el paso de las décadas, a esta otra fórmula de aquí, que es similar a esta, que llamamos fórmula de Hudson generalizada. En esta fórmula de Hudson generalizada aparece aquí el número de estabilidad de diseño, que es la altura de ola significante de diseño o de cálculo, dividido por delta. Delta es el peso específico relativo sumergido, es esta relación que hay aquí, multiplicado por D sub n, que es el lado del cubo equivalente. El lado del cubo equivalente es el lado de una pieza que tenga el mismo volumen que tienen las piezas del manto y que sea de tipo cúbico. Pues es decir, la raíz cúbica del volumen de la pieza. Esto le llamamos el diámetro nominal o el lado del cubo equivalente. Bueno, pues esta relación, en el caso de la fórmula de Hudson generalizada, es la raíz cúbica del talud de la estructura multiplicada por un coeficiente de estabilidad que depende de la pieza que tenemos que utilizar, de la pieza, del número de capas. Bien, pues esta sería una fórmula relacionada con la estabilidad hidráulica de la pieza. Bien, vamos a ver en los estudios de viabilidad de proyectos qué es lo que se hace. Pues normalmente tenemos una formulación, por ejemplo esta, la fórmula de Hudson generalizada, y lo que queremos es ver qué tamaño de pieza aproximadamente tenemos que utilizar para el manto. Como hay muchos tipos de pieza, aquí tenemos un montón de tipos de pieza, pues cada una de ellas tendrá un coeficiente de estabilidad distinto y lo que haremos en cada caso es
utilizar el coeficiente de estabilidad para definir el tamaño de las piezas, el volumen de hormigón que es necesario, los equipos que hace falta para manipularlos, y cada uno de ellos tendrá un coste y un impacto ambiental correspondiente. Bien. Para diseñar el manto principal, por ejemplo, cogemos la función de Hudson generalizada con un coeficiente de estabilidad que depende de la pieza, del número de capas de colocación, y vamos aplicando esta fórmula para calcular el manto principal del dique para diferentes tipos de piezas. Según las características del oleaje y las características del terreno en el que tenemos que construir el dique, pues al final alguno de estos diseños será mejor que otro, y ese es fundamentalmente el trabajo en los estudios de viabilidad, los estudios previos de diseño de las estructuras. Bien, hay que decir, hablando de estabilidad hidráulica, que lo que hemos visto hasta ahora era simplemente calcular el peso correspondiente a las piezas que hay que colocar en un dique para conseguir que sea estable. Pero en realidad esas formulaciones van asociadas a lo que podríamos llamar una función de fallo. Una función de fallo es una función que nos describe los daños que va a sufrir el dique cuando el temporal de cálculo supera el temporal de diseño. Bien, para ello hace falta tener unas ecuaciones explícitas o unas formulaciones implícitas. En el caso de la fórmula de Hudson, el short protection manual, por ejemplo, en lugar de una formulación, lo que tiene es una tabla que nos dice cuánto daño va a sufrir el dique si la altura de cálculo es sobrepasada. Entonces, eso es una función de fallo. Hay otras formulaciones explícitas, por ejemplo, aquí tenemos las formulaciones de Van der Merch para escolleras, donde aquí podemos calcular cómo evoluciona o cómo puede evolucionar la función de fallo, es decir, cómo evoluciona la S, el daño en la estructura, cuando la altura de la significante supera la altura de la significante de cálculo. Aquí tenemos otra función de falla de cubos, donde aparece una formulación de que aparece la porosidad del manto y el daño que sufre el manto de cubos en este caso. Entonces, el número de estabilidad, que es algo así como la altura de la significante adimensional, pues crecerá en función del daño que va a sufrir. A más altura de la significante, pues más daño, ¿no? Bien, aquí tendremos, por ejemplo, esta es la situación. Tenemos un manto de cubos, pues el manto de cubos, si la altura, el número de estabilidad, que como vemos es la altura de la significante adimensional, por decirlo de algún modo, pues si ese número de estabilidad va creciendo, al principio no hay ningún daño, SE es el daño de la estructura, en este caso el daño equivalente, va subiendo cuando el NS ya pues, supera 1,5, alrededor de 2 ya el daño es alrededor de 1, y luego va creciendo potencialmente hasta alcanzar un número elevado en el que ya estamos en el punto de inicio de destrucción. Todos los diques tienen un punto de inicio de averías en el cual el daño es, digamos, muy pequeño, pero ya es identificable, ya sabemos que hay un daño en la estructura. Hasta ese momento puede moverse alguna pieza, pero no está muy claro si hay daño o no. En el inicio de averías ya tenemos algunas piezas que se mueven y podemos decir que el daño es pequeño, pero que ya es identificable. Esto sería el punto de inicio de averías. Y el inicio de destrucción es cuando hay ya tantas piezas movidas. Aquí la erosión es tan grande que el oleaje ataca ya directamente la capa de filtro, que es mucho menos resistente. Entonces, cuando alcanza el inicio de destrucción, cuando la erosión del manto, las averías superan un cierto nivel, entonces lo que ocurre es que la estructura queda fuera de control y en cualquier momento puede arruinarse. Este sería el punto de inicio de averías y este sería el punto de inicio de destrucción. A esto es lo que llamamos una función de fallo, que está relacionada con la estabilidad hidráulica de la estructura. Cada tipo de pieza, cada tipo de manto tendrá una función de fallo distinta. Algunas serán suaves, como esta, que es flexible, otras serán más rígidas, más frágiles, y eso pues, se verá más adelante. En términos cualitativos, para diseñar el dique, hablando de estabilidad hidráulica, lo que a nosotros nos interesa son los puntos de inicio de avería, que es el punto en el que el dique empieza a tener algún daño, de manera ya se puede medir algún daño claro en la estructura, y el inicio de destrucción, donde el daño ya deja la estructura fuera de control. A partir de ese momento, en cualquier momento, se puede arruinar la estructura. Bien. Hay otras averías que se utilizan en investigación, como el inicio de averías de Iribarren, que es un caso intermedio, o la destrucción cuando ya se ha arruinado el dique, pero los dos puntos más importantes son el inicio de averías, cuando las averías son identificables, y el inicio de destrucción, cuando las averías ya son muy grandes y dejan la estructura fuera de control. Bien, muchas gracias.